Como estábamos estudiando, ya habíamos terminado los 12 primeros capítulos del libro de los Hechos, donde mayormente el ministerio de Pedro entra en función de una manera espectacular. La verdad es que la valentía de Pedro, la personalidad de Pedro, Dios tenía que usarlo para ir abriendo caminos, para ir abriendo brechas a todos los discípulos. Ya ellos estaban, como dice, era necesario que el Señor se fuera para que el Espíritu Santo venga y lo llene de esa valentía, de ese poder, para que podamos nosotros realmente, hermano, hacer el trabajo que tenemos que hacer, porque de lo contrario nos llenaríamos de miedo, de temores, y cuando el temor viene, el miedo viene, créame lo que usted se va a paralizar y no va a hacer lo que tenga que hacer. Pero Pedro, imagínense la ligereza que tenía Pedro hasta para defender a Jesús, que le cortó la oreja. Carácter reactivo, ¿no? Yo me identifico mucho con Pedro y Pablo. Bueno, casi yo les sigo atrás. Pero mire cómo Dios transforma esos caracteres y los usa para llenarlos de autoridad. O sea, les quita el autoritarismo, les quita la reactividad para llenarlos de autoridad y que con esa autoridad ellos vayan y hagan lo que ya Dios les estipulado. Y ahora entramos a este capítulo 13, del 13 en adelante, con un personaje extraordinario. La verdad es que él no fue directamente enseñado por Jesús, porque no era parte de los 12 discípulos que Jesús preparó. Pero él, siendo, Dios había capacitado a Pablo con esa sabiduría, dice que fue entrenado, fue guiado por Gamaliel, uno de los grandes de su tiempo, ¿no? Pero él la suerte que tuvo es que alcanzó a algunos de los discípulos y pudo también compartir con ellos. Claro, pero no con Jesús específicamente. No tuvo con Jesús, no. Pero tuvo un encuentro espiritual que fue muy. Imagínense lo que es tener un encuentro sobrenatural con Dios. Es un encuentro sobrenatural que para mí ese fue. Me marcó. Claro. Ahora, definitivamente. Yo siempre digo que hay un antes y un después cuando tú conoces y eres impactada por el amor de Jesucristo, ¿no? Entonces, Pablo realmente, yo como que le había dado piola a él para que se preparara y todo, porque instrumento grande iba a ser en las manos de Dios. Así que si tú estás estudiando, tú estás preparándote, tú estás en un seminario, no te apures, Dios te está preparando porque grandes cosas tiene Dios para ti. Y quiero empezar diciendo que este tiene mucha importancia para nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Okay. Y entonces esto es ya testificando, Dios usa a Pablo para llevar ese evangelio también a los gentiles, ¿no? Porque Pablo había estado en Roma, no era romano, pero tenía nacionalidad romana. Sí, Pablo había estado entre los gentiles, no solo entre los judíos. Entonces, dice, Jesús había anunciado a sus discípulos que ellos recibirían el poder del Espíritu Santo y serían testigos. Dice, ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Nosotros siempre decimos que la Jerusalén es tu casa. La Jerusalén es donde tú estás. Y después, cuando Dios te usa para los tuyos, después te lleva a otros. A veces dice que no somos profetas en nuestra propia tierra. Así es, mírenme a mí. Sí, o sea, es una ejemplificación. Estamos parafraseando, así es, ¿no? Que representa la historia bíblica en nuestros tiempos actuales. Y para nosotros los cristianos, Jerusalén representa nuestro hogar. Esa es nuestra primera, realmente donde Dios trabaja con nosotros. Y dice, y hasta el último rincón de esta tierra, es decir, que el evangelio va a ser predicado porque todo el mundo tendrá la oportunidad de haber escuchado el mensaje de Jesús, porque tendremos que dar cuenta de la decisión que tomaste, ¿ok? Nunca le vas a poder decir a Dios, yo no escuché, tú fuiste un Dios injusto, yo la verdad que si hubiera escuchado te hubiera seguido, pero Dios ya lo había establecido que este evangelio se iba a predicar en todas partes del mundo. Y fíjense que hace muchos años no hubiéramos pensado que estuviéramos en una pantalla
internet, por vía de internet, llevando el evangelio donde nos pueden escuchar muchísimas personas alrededor del mundo entero. Estamos aquí en Estados Unidos, pero me puede escuchar en España, en Asia, en la Patagonia, en todo lugar, ¿no? Entonces, eso es, no solo nosotros, estamos tanta gente que está también llevando el mensaje de la palabra. Así que es importante que hemos seguido el curso de este avance desde Jerusalén a la Judea y Samaria en el resto del libro de los Hechos. Leemos cómo el Evangelio fue llevado alrededor del extremo oriental del mundo, del Mediterráneo. Me encanta el Mediterráneo porque yo digo siempre, Dios me dio la oportunidad de estar allá, ver ese mar, todas esas áreas tan hermosas que son muy representativas. Dice, y hasta el oeste de Roma, la capital del imperio. Pedro había sido la figura prominente de los 12 primeros capítulos del libro, pero Pablo mantiene el lugar central del resto de la historia misma que vamos a estar tratando. Por eso queremos dar esta introducción para empezar diciendo que ahora entra en escena Pablo. Así que vamos a estar leyendo desde el capítulo, vamos a ver desde el capítulo 13 hasta el 12, lo vamos a ir llevando este estudio. Vamos a ir verso por verso, capítulos por capítulo, para ir entendiendo lo que dice. ¿Qué dice entonces, hermana, el capítulo 13? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y dice el capítulo número 13 desde el verso 1 hasta el verso 12. Dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, como subtítulo. Dice el verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra y a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a parar ahí. Importantísimo las cosas que está diciendo aquí. A veces la gente dice, un hombre quiere enviar a otro hombre al ministerio. Este es por un llamado. Este es un llamado. Y vamos a hablar un poquito de ese llamado, fíjense, porque la verdad que yo nunca pensé que realmente Dios me iba a llamar al ministerio, ¿no? Y como dice mi esposa, siempre esperó por mí 10 años, porque a mí ningún hombre, cuando yo llegué a la iglesia, y a lo mejor éramos muy buenos para enseñar a los niños, yo a los niños, mi esposo teología, y entonces ellos pensaban que ya estábamos listos para ellos mandarme al ministerio, y yo dije, no, a mí nadie me manda, yo no tengo llamado. En ese entonces a mí Dios no me ha llamado, yo no voy a ningún lugar porque entiendo y comprendo la gran responsabilidad y el compromiso de llevar esta palabra a las personas. Entonces es muy importante, y miren lo que dice aquí, que fue Dios el que te separó. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Dios ha separado mi vida, Dios ha separado tu vida, Dios ha separado la vida de aquellos que han aceptado el llamado del Señor, ¿no? ¿Verdad? Y me puedo identificar con todo esto de aquí, porque fueron muchos días de ayuno, muchos días de oración, muchos días antes de poder investirme. Mi llamado tuvo lugar dentro del Ejército de Salvación y mi investidura como ministro fue dentro del Ejército de Salvación, donde servimos alrededor de 19 años, primero como miembros, como soldados y luego como capitanes, como se usa ya. Fue de gran bendición a mi vida, fue una preparación extraordinaria. Creo que Dios nos prepara luego para hacer otras cosas, ¿no? Así que le doy muchísimas gracias al Señor por esa oportunidad que me dieron dentro del ejército para poder ser preparada para todo lo que ahora hacemos. Así que esto es importante. ¿Qué puedes opinar, Maite, acerca de ese llamado tuyo
que vamos identificando aquí que el Señor separa a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para esta misión. O sea, lo que yo puedo admirar muchísimo de este capítulo es que el trabajo espiritual que ellos hicieron, haciéndole, tomándole, mejor dicho, prestándole atención a ese llamado que Dios les hizo, porque de pronto nosotros podemos tener el llamado, pero nosotros decimos, no, como usted decía hace un rato de su testimonio, no, yo no soy llamado. Yo creo que la mayoría de nosotros que ahora estamos sirviendo al Señor, en algún momento hemos pensado así. Ese fue también mi caso. Yo me negué total y rotundamente a decir que yo era llamado. De hecho, el Señor me llama en un año y yo vengo 5 años después. 5 años después, prácticamente el Señor me esperó para que yo le dijera, está bien, señores, sí, me rindo ante ti, está bien, heme aquí. Y así mismo fui embestida con el llamado en la iglesia. Me acuerdo tanto que esa era la iglesia donde yo estudié mi primer seminario teológico. Y yo no me sentía capacitada todavía, tenía 3 años a duras penas de estar estudiando teología, y aún así yo quería repetir los estudios porque yo quería entenderlo bien, hasta que mi pastor me dijo una vez, ¿cuándo vas a estudiar? Mi pastor ya partió a la presencia del Señor. Mi pastor me dijo una vez, Maitecita, tú tienes un llamado. Exactamente, ¿hasta cuándo vas a escuchar la voz de Dios? Y él mismo hizo... Yo lo había escuchado, yo el pastor me hizo todavía por mí. Yo todavía estaba estudiando teología, pero todavía estaba cantando de Liverpool. Era una cafetería allá en Urdesa. O sea, yo me resistía, pero Señor, ¿yo de qué voy a vivir? No, si este es mi trabajo, yo me tengo que mantener. Y cuando el Señor te llama... Entonces, lo importante es que el Señor me separó. Y el mismo pastor que ya perdió la presencia del Señor, pastor Marquitos León, me invistió. Hizo un tiempo de investidura y fue con un profeta, con un apóstol, y él nos hizo investidura a todos los hermanos que habíamos sido llamados de ese ministerio donde yo estudiaba y también a veces servía. Entonces, imagínense, la parte espiritual, que esto se hace movido es por el Espíritu Santo. Así es. Mire, aquí está inmerso en todas las acciones que ellos han hecho el Espíritu Santo. Porque dice, y recibiréis el poder. El poder que conversábamos ahora, que ahora se dice, vamos a empoderar. Ah, sí, esa palabra de empoderamiento, pero que no le dan la interpretación adecuada. Y nada más a veces puede cambiar el término, pero la esencia puede cambiar. Correcto. Así. El empoderamiento no viene que un hombre y una mujer empodera. La verdad que el empoderamiento que viene a nuestra vida es la unción del Espíritu Santo. Exactamente, la autoridad de Dios, la unción. No es para, muchas veces cuando estos movimientos de la libertad de las mujeres vamos a empoderar, nos pensamos que nos vamos a creer mejor o mayor de otro ser humano. Y la palabra de Dios dice que no tengamos un mayor estima de lo que tenemos que tener, ¿no? Así es. Entonces el empoderamiento no es para ser, como tú decías, la mandona del grupo, ¿no? Del grupo, o que la mujer tiene que pasar sobre su marido, o que la mujer va a desautorizar a su marido. No se trata de ese empoderamiento. No. Se trata de una unción especial que el Señor te da de autoridad para que tú empieces ya a trabajar en la obra del Señor y cumplir la voluntad del Señor. Así mismito es. Y aquí podemos ver, ¿no? Que Pablo no se le conoce esposa. Porque bueno, si la historia no se lo cuenta. Pero que sigue siendo un viejón. Es muy lindo esto, el 3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado. Estas dos cosas tienen la mano. Así es. Claro. Esos son el camino, las herramientas. Es muy importante esto, porque a veces queremos que todas las cosas sucedan así, ya, rapidito. Pero fíjense, dice, habiendo orado y ayunado. Son dos canales importantísimos que nos ayudan a tener esa intervención de servicio. Sí, y también esa confirmación para que la decisión que tomemos sea realmente clara, contundente y de bendición.
de bendición a nuestra vida, porque cuando ya el Señor te ha convencido, te ha llamado, ya realmente tú dices, ok, sigo hacia adelante y no debe de haber doble pensamiento. Situación que te pueda apartar de esa convicción. Mire, una cosa más que me gusta mucho del versículo 3, pastora, donde dice, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, ellos también le dieron autoridad a sus hermanos para que sean ungidos y así mismo Dios los envía también a ellos. Amén. Y me encanta eso, Maite, porque nosotros hemos sido pastores, a lo mejor no de preparar. La verdad, dentro del ministerio han salido gente, estamos preparando nuevos líderes y nosotros tenemos problemas, porque a veces la gente se quiere apropiar de la vida. Ese es el falso empoderamiento. Sí, las personas que piensan que el empoderamiento es, bueno, el Señor aquí me puso y aquí me quedo hasta que venga Cristo. No se habla de ese empoderamiento. Realmente preparar a los futuros discípulos del Señor, prepararlos y luego enviarlos. Yo me gozo porque en este año nosotros pues realmente preparamos a esos jóvenes, los pusimos a las calles, los pusimos a predicar y yo me gozaba viendo a cada joven trabajar, a cada joven dispuesto. Ninguno de ellos nos dijo, no puedo, tengo miedo. Aún aquel que a lo mejor tenía mucho admirable, muy admirable. Yo me gozaba viéndolo sinceramente. Yo los estoy siguiendo todo el tiempo y me daba tanto regocijo ver predicar a Josué, Dios mío, ver predicar a Jeremy, ver predicar a las niñas cuando esas niñas las conocí pequeñitas. Claro, Jessica, Jessica, Dios mío, me ha dado lecciones de oración. Qué barbaridad, cómo el Señor las usa esas criaturas de Dios. De verdad, me gozo muchísimo. Cómo es el Espíritu Santo, empoderado. Empoderado. A ese poder, esa autoridad. Maravilloso, maravilloso. Así que vamos a seguir en el capítulo 13, verso 4. Muy bien, el verso 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aleluya. Gracias por todos los que ayudan. Gracias por todos esos Juanes. Es un honor para mí ayudar. Y yo siempre digo, para mí no tiene precio que yo no puedo poner un precio a la obra del Señor. No puedo. Para mí es un privilegio. A mí cuando me dicen, ¿cuánto me vas a cobrar? Que perdón, no me ofenda. Cuando hay que me lleve y me traiga, yo no tengo problema. El verso 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío, llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hay unos políticos. Políticos, que sí les interesa, ¿no? Ahí, claro, me estaba diciendo la pastora a Sonia, nuestra profeta Sonia de Honduras, que ellos, la verdad, habían estado orando porque había un riesgo de estos partidos políticos que hacen tanto daño a la nación, pero hoy hay un siervo de Dios que se ha unido, que es el vicepresidente de Honduras. Así que qué bonito es poder saber que contamos con hombres temerosos de Dios. Amén, así es. Yo siempre he dicho, es un privilegio que el pueblo te elija para servir, pero esta gente piensa que el pueblo lo elige para robarle. Para estafarlos, a mí me parece que eso realmente no aman a su pueblo, no aman a su familia, no aman a su país, aman nada más lo que el puesto político les puede dar. Y eso van a dar cuenta a Dios, realmente van a dar cuenta a Dios. Ese es el falso concepto que tienen sobre política. Ellos dicen que hacen política, pero en realidad, si lo traducimos bien o lo interpretamos bien, eso se llama politiquería, eso no es política, porque política, la definición de política, pastora, es el arte de servir, es un arte.
el arte de servir. Eso es que estamos dispuestos a darlo todo a lo mejor el título está bien, pero el corazón no. El corazón. El corazón. Entonces, no estamos hablando de política, pero no saben la definición, no saben. No, vivimos a tiempos difíciles en cuanto a los gobiernos, ¿no? Si la gente que maneja los gobiernos tuvieran una actitud correcta en sus corazones, realmente tuviéramos un paraíso en todos los países, porque cada país tiene tanta riqueza, tanta gente hermosa, trabajadora, tantas cosas que podrían si fuéramos diferentes y el Señor no estuviera a punto de venir. Así es, no estuvieran pasando tantas cosas. Sí, porque diría el Señor, está bien, pero por causa de su pueblo, por causa de la situación difícil que se está poniendo, algún día, pues, no muy lejano, el Señor tiene que venir. Es necesario para que se cumplan las escrituras. Amén. Así mismo. Entonces, seguimos en la palabra. Bueno, aquí tenemos en el verso 7, pues, un hombre del poder del gobierno que está interesado en la palabra de Dios, y en el verso 8 dice, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjese, este mago estaba impidiendo que el procónsul reciba la palabra de verdad. Déjame decirte que yo tengo entendido que hay muchos líderes políticos que consultan a brujos, hay otros políticos que consultan a hombres de Dios. Así es. A hombres de Dios. Pero los políticos que consultan a hombres de Dios, obviamente están acercándose a la voluntad de Dios. Claro, eso ya buscando siempre, ¿no? Pero en cambio, los que buscan a los magos están en contra de Dios, ¿no? Y lo peor es cuando empiezan a hacer estas brujerías y estas cosas que limpian la tierra. Imagínense, pastora, eso ya... Sí, ya Dios no tiene nada que ver. No, aquí vemos que este gobernante sí quería más. Entonces dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, más importante que estar lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, es decir, Saulo lo miró al mago, ¿no? Escucha bien, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, puedes a través de los ojos mirar, y lo miró, dice, y mire lo que pasó, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, le dijo. Identificó, lo confrontó. Exacto. Mira, identificación, confrontación y declaración. Correcto. Importante. Y lo de todo, pues no. Precisamente hay veces la gente, cuando tú identificas la mano de Satanás, tienes que confrontarlo y tienes que quitarlo fuera de tu vida. Tienes que sacar a la luz lo que está pasando. Tienes que sacar a la luz. Si tú estás haciendo algo que está en contra de Dios, tienes que sacarlo a la luz, sea como sea. Entonces, mire lo que dice el verso 8. Dice, ahora pues, sigue Pablo con la autoridad, diciéndole a este hombre mentiroso, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La doctrina de Pablo. Así es. Y eso se dice mucho ahora en estos tiempos, pastora, aún dentro de la iglesia. A mí me gusta la doctrina de Pablo, porque Pablo era así. Ninguna doctrina fue de Pablo. Mire, aquí lo está diciendo la Sagrada Escritura. Era la doctrina del Señor. ¿Ve? Qué interesante todo esto. Imagínate, conocemos que hay mucha gente que anda buscando que le adivinen su futuro. Adivinos, medios y toda esta gama de servidores de Satanás, porque realmente son servidores de Satanás. La verdad que cuando tú conoces al Señor, conoces ya tu futuro. El futuro está asegurado y es bueno en el Señor. Exacto, eso es nuestro futuro, la iglesia eterna. Nos vamos a estar sirviendo al Señor en el cielo por siglos de los siglos, dice la palabra.
Y podemos ver que hay gente, cuando pasan situaciones difíciles, la gente anda buscando a quién les adivine, quién les diga qué es lo que, what is the next, qué va a pasar en los próximos días, si mi marido se va a quedar, si se va a ir. No, sí. En la iglesia mismo, pastora, se ha interesado mucho esto de la visión profética, de la revelación profética, y creen que los profetas o los que Dios usa... Y parecen adivinos. Parecen adivinos. Sí, y algunos dicen adivinos. Imagínense tantas cosas que han profetizado en contra de las naciones y de esto, de lo otro, de los países. Y no se ha cumplido. Y no se ha cumplido porque están en adivinaciones. En adivinaciones. ¿Eso sabe por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Amén. Así mismo es. Así que qué lindo es educarse. Nosotros creemos mucho en el estudio, la escritura tiene un amplio conocimiento y el Espíritu Santo trae la revelación. Por eso que yo le decía, es muy importante que usted ore para que pida revelación de la palabra de Dios, porque sin el Espíritu Santo, sin la revelación, va a estar su interpretación. Y los hombres van a interpretar la palabra a su conveniencia. Así es, correcto. Entonces, y la palabra no es para interpretación personal. Correcto. Es realmente, debe de ser como lo es. Jesús lo enseñó, los discípulos lo enseñaron, y nosotros tenemos una gran responsabilidad de estudiar. De prepararnos para eso nos manda la palabra. El Señor Jesucristo mismo nos manda la palabra y hay que capacitarnos, hay que capacitar a los apóstoles. Claro, que hubiera sido si el Señor los escogiera y ya los mandara. Entonces Él nos tomó tiempo de la preparación. Tiene sus excepciones. Por ejemplo, yo veo lo de la samaritana. Cuando Él fue y le predicó a la samaritana, no fue al seminario. Ella dejó el cántaro y fue a predicar. Pero eso fue una cosa sobrenatural de Dios sobre esa mujer, porque Él fue directamente a ella, claro, directamente de frente, fue algo personal. Entonces, esto es personal, claro, es personal. Según cómo Dios se revela a tu vida y cómo tú lo recibes en tu vida, también vas y predicas. Y obviamente la palabra se va cumpliendo en tu vida de la manera como Dios quiere que suceda. Muy importante. Yo siempre he dicho, yo creo mucho en la educación. Sí. El prepararnos. Por eso es que siempre estamos dando seminarios, hemos tomado seminarios. Nosotros no paramos de aprender, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Y sabes que la palabra es una fuente inagotable de conocimiento, porque tú la lees y la vuelves a leer y Dios te muestra otras cosas. Así es. Entonces es muy importante que aquellos que realmente les gusta la palabra de Dios. Fíjense que yo he sido muy estudiosa, ¿no? Conocedora de muchos libros, pero el verdadero conocimiento espectacular es la palabra de Dios. Esta es una enciclopedia. La Biblia es una enciclopedia, la recopilación de tantos libros. Entonces es como cuando yo vendía enciclopedias cuando vine a este país. Oh, sí, yo vendía la enciclopedia para los niños y siempre les enseñaba, porque en un libro tú podías buscar geografía, en otro ciencia, y aquí viendo la enciclopedia que tenemos de la palabra de Dios, maravillosa, en un solo libro, todo, exacto. ¿Quieres saber de los astros? ¿Quieres la Biblia? Aquí está todo. Sí. Y es tan importante el poder iniciar. A veces la gente dice, es que puede ser muy aburrida, es que puede ser muy difícil de entender. Lo que pasa es que la gente tiene una mala idea de lo que es la Biblia. La gente piensa que Dios es un Dios de prohibición. Entonces dicen que lo que piensan, que lo que van a leer en la Biblia, lo ven como una amenaza y no lo ven como la bendición que realmente es. No lo ven como ese estilo de vida que Dios quiere darles, que es diferente totalmente. Amén, así es. Fíjense, a través de la palabra de Dios es que conocemos el verdadero sentir de Dios, el verdadero sentir. Y también conocemos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque los podemos entender y los comprendemos en todas las promesas que Dios tiene. Hay miles de promesas en la palabra de Dios que si tú te apoderas de ella, la haces tuya. Yo siempre digo, nunca reclamas tu beneficio porque no lo conoces,
Pero cuando tú conoces los beneficios que tienes o el derecho que tienes, tú vas a reclamar ese beneficio y ese derecho. Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, no vas a poder reclamar el beneficio y el derecho de ser hija de Dios. Claro. Dice, a mí me encanta esa palabra, somos herederas y coherederas juntamente con Cristo. Imagínense, tenemos herencia. Tenemos herencia, a lo mejor tu papá no te deja herencia. Imagínate que el Señor dice que Él es el dueño del oro y la plata. Y a veces estamos llorando porque no tenemos ni para un pan. No, eso no es ser coheredera del reino, entonces. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir en este momento cuando reclamas? Es que tú cuando te llenas de la palabra, tú sabes que eso es una promesa que Dios va a cumplir en tu vida. Amén. Esa palabra se va a carnalizar en ti, se va a hacer carne, se va a hacer vida. Entonces, a ver, yo en este momento, Señor, no tengo para tal y tal cosa, pero tú eres mi Padre. Tú eres el que me lo tienes que dar, Señor. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Nosotros tenemos mucho testimonio de eso. Mi madre fue una mujer de extremada fe. Dice mi mamá que siempre pues ya dependía del subsidio que le mandábamos todos nosotros de aquí por allá. Y más específicamente, como te decía mi hermana Tere, la verdad que la bendecimos. También estuvo muy, muy pendiente de nuestros padres y que no le faltara nada. Entonces mi mami pues había preparado una cena para los pastores y pues no llegó ese día el subsidio y mi mamá dice, ¿ahora qué hago? Y dice que mis sobrinas dan testimonio de eso porque vivían con ella. Dice que mi mamá los sentó a todos y se puso a orar y dijo, pongan la mesa, el mantel, y ella dijo, yo hará algo. Cuando, dice mi mamá, estaban orando, dice que tocaron a la puerta, una señora había preparado una fiesta, un banquete, y no le había llegado nadie a la fiesta. Y le fue a dejar toda la comida que ella había preparado. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Y ella le había preparado y dice, no, hija, que preparaste para los siervos. Y mi mamá pudo atender a sus invitados y todo. Y yo digo, no, mi madre la verdad que fue un ejemplo de fe a nuestra vida. Un ejemplo de servir. El tiempo que le sirvió al Señor fue, nunca vimos a mi mamá preocupada o nunca vimos a mi mamá en el sentido de angustiada. Desde que conocí a Jesucristo, Dios proveerá, Dios hará, Dios sanará. Siempre la paz, ¿no? La paz de Dios, ¿no? Que la cubrirá, ¿no? Sí, la verdad que fue un gran testimonio mi madre para nosotros. Incluso nosotros la veíamos orar, y yo digo, tenía 13 hijos, ella de 13 hijos, pero ella, yo le digo, empezaba a las 6 de la mañana y terminaba aquí orando por cada uno de ellos. Yo creo que definitivamente eso es el producto de su oración, de la oración de mi madre. Así que también te invitamos a que si tienes hijos, ora, que no debemos desmayar por nuestros hijos, porque sabemos que Dios los tiene en sus manos y que Dios tiene preparado grandes cosas para ellos. No desmayes. Es muy importante esa palabra de bendición a nuestros hijos, no de maldición. Hay que bendecirlos, aunque no veas, aunque sean desobedientes, aunque te juzguen, aunque hagan lo que quieran con sus vidas, sean rebeldes. Tienes que orar por tus hijos. Bendecirlos. La bendición de una madre es muy importante delante del Señor. Así que, qué hermoso. Con fe, porque a veces bendecirlo si tuvieras fe, con clarito de mostaza. Vamos a saludar. El tiempo de oración y vamos a dejar ofrecidas unas alabanzas para que usted se goce con nosotros también. Y vamos a cantar aquí. Así que qué bonito es, podemos ver cómo Pablo inicia este ministerio. No fue que lo mandaron, imagínense, oraron, ayudaron, lo ungieron y luego lo enviaron a enseñar ya algo que él ya había aprendido, la doctrina del Señor. Hay veces hay personas que todo el mundo, ay, como te ven y dicen, ay, yo quiero ser ministerio, yo quiero ser pastores, y por eso dividen iglesia. Qué cosa tan fea. Terrible. Ir por el mundo, Dios no te ha mandado a dividir a nadie. Es como que vivir en una familia. Eres un mensajero diabólico, porque el que divide es hijo del diablo.
No, hermano, hay tanto campo para trabajar, hay tanta gente que necesita de Jesucristo. La convicción, pastora, perdón que le interrumpa, del llamado, es que tú permaneces. Y permaneces con el gozo del Señor, permaneces con la autoridad del Señor. Nada ni nadie te va a apartar del amor de Dios, ni de la presencia de Dios, ni te va a vaciar del Espíritu Santo en tanto y en cuanto tú no lo permitas. Porque a veces hay personas que, por ejemplo, tienen sus problemas, pastora, sus dificultades, mire el mío, y se bajonean, se deprimen, se les va el Espíritu Santo y se salen hasta del ministerio, se salen hasta de la iglesia, echándole la culpa a Dios, o hacen estas divisiones, pastora, no, es que se ponen en rebeldía, no, que como yo sí tengo llamado, usted viene conmigo, vamos a hacer otra iglesia. Eso no es de Dios. Eso, la permanencia del llamado es que tú permaneces en el Señor, te humillas ante el Señor es el que te levanta, el Señor te va a restaurar y la paz de Dios nunca se va a ir de tu vida. Nunca se va a ir de tu vida. El gozo peor no se te va a ir de la vida tuya. Mientras que no podamos fallar. De aquello dice que cuando tu corazón se entristece por algo que hiciste, que no le agradaba a Dios, pues entonces ahí viene el paso a la restauración. Pero mientras mantenemos una actitud activa, no, yo no hice nada, y no confesamos, Señor, no a los hombres, es a Dios. Yo no he hecho nada. No pides perdón. No pides porque es importantísimo confesar, pedir perdón, y entonces viene la restauración. Como lo dice el Proverbio. Claro, Proverbio 28:13. Ajá. ¿Sí? Entonces dice que el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Más el que confiesa y se arrepiente y se aparta, ¿no? Eso dice, encontrará de Dios misericordia. Esos dos pasos sencillos, confesarlo y apartarse del pecado. Y eso nos trae, fíjese, libertad a nuestro espíritu, realmente. Así que, qué bonito es. Se nos fue una hora, ya estamos terminando. Vamos a parar para despedirnos de este estudio y esperamos en el nombre de Jesucristo poder estar el día viernes con ustedes y con nuestra hermana Evita también en la oración de los viernes. Ahí te puedes orar para ser despedido. Claro que sí. Bendito Dios, Señor bueno, Padre eterno. Gracias, Señor Padre celestial, por todas las cosas que haces por nosotros, Señor, como hijos. Señor, te pedimos que tengas misericordia por toda la humanidad, Señor Dios mío, en esta hora. Gracias por el privilegio que nos das de servirte, de seguirte, Señor. A cada mujer, cada hombre, cada familia que se asoma a esta ventana de Facebook, Señor, para recibir tu enseñanza, tu palabra, tu bendición, Señor. Te pedimos que tú seas ungiéndolo, Señor Dios mío. Aquel que te conoce y al que no te conoce, Señor, te pedimos que toques su corazón, que transforme, que cambie su vida, que tú tengas un encuentro con ellos, tal como lo tuviste con Pablo, Señor. Sí. Que tú, Padre, ese Dios sobrenatural e invisible, se le aparezca, tenga un encuentro con aquella persona que no te conoce todavía, Señor. Padre, bendecimos las familias, Señor. Bendecimos el ministerio, las águilas, los pastores de Honduras, de la República Dominicana. Señor, donde quiera que esté, Señor, un hijo tuyo, ahí, Padre, reciba tu bendición, papito lindo. Oramos por las iglesias, Señor. Que tú tengas misericordia de aquellos que están emitiendo falsa doctrina, Señor. Oramos por los jóvenes, por los ministros, Señor, que se les hace difícil siendo jóvenes servirte, Señor, que tú los abraces, que tú los cerques, que tú los protejas. Oramos por los gobernantes, Señor, de todas las naciones, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Señor, el Reino Unido, donde quiera, Señor, que esté ahí un gobernante, que haya también un ángel, Señor, predicador, indicándole la palabra, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, Padre amado, tocando, Señor, transformando vidas. Gracias por este honor, Señor, de estar aquí en este hogar maravilloso, donde tu presencia prisma y reina, Señor, con los pastores Turcios Arauz. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. El resto del día te lo dedicamos a ti, Señor. Tú eres el Rey de nuestra vida, nuestro centro de atención eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús enviamos bendiciones para los que están conectados, la familia, los amigos. Señor, toma el control este día de la vida de todos nosotros, Padre. Perdónanos si te hemos fallado. No nos metas en tentaciones, Señor. Líbranos todo mal, porque tuya es la tierra y su plenitud, papito lindo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Así que nos vemos mañana de la mañana con nuestro día de oración. Enviando tus peticiones de oración. Estaremos orando y también estaremos alabando.
Así que Dios les bendiga, shalom, amados. Listo, Calixto. Bueno, digamos.